Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial y ciertamente es una palabra que se quedaría corta con todos los atributos que tiene. Y es nada más y nada menos que el licenciado Leo Aldrich. Hola Leslie, hola Alberto, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por esa introducción, creo que no me la merezco. Como diría, puedo presentar a mi esposa a un turno de refutación. Pero gracias por la invitación. No, de verdad que te agradecemos a ti, Leo, porque sabemos que eres una persona que te dedicas a tantas y tantas cosas, abogado, litigante, papá, analista, haces tantas cosas, Leo, que de verdad que estamos muy honrados de tenerte aquí con esa agenda tan cargada que tienes siempre. Yo agradecido de que me hayan invitado, siempre que pueda, ¿verdad?, hablar de la profesión y entre colegas, pues mejor todavía. Así gracias muy por entusiasmado aportar. con la charla de hoy. Nosotros, me uno a las palabras de Leslie, de verdad que es un honor tenerte, un abogado con tanta experiencia como tú, así que estamos encantados de tenerte. Y ya saben, a las personas que nos escuchan, síganos por favor en YouTube, Instagram, y estamos ya hasta en Spotify, así que ya saben, denle ese botón de subscribe y follow. Así que Leslie, te cedo la palabra para que comencemos entonces la entrevista. Claro, en el episodio de hoy nosotros queremos hablar con Leo, pero desde una faceta que no muchos lo han visto, y es desde su ámbito de abogado criminalista. Hoy estamos aquí con Leo para poder hablar de lo que son los crímenes de cuello blanco, pero antes que todo yo ciertamente me gusta o nos gusta siempre que nuestro público conozca a nuestros invitados, que nos puedan brindar ese trasfondo, ¿verdad? De no solamente el historial profesional, sino hasta el historial familiar, si lo quisieran compartir. Así que Leo, sin más, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿verdad? Y esta es de las más difíciles que se hace cada vez que se está entrevistando. ¿Quién es Leo Aldrich? Si lo tuvieses que decir en palabras sencillas. Pues lo que me gustaría pensar de mí mismo, que soy un puertorriqueño sobre todas las cosas, ¿verdad? Trato de ser un abogado completo y eso pues tiene muchas facetas, porque el abogado en lo criminal no solamente es el que se para ante un juez, es el psicólogo de ese acusado, de su familia, es el investigador que tiene que descifrar cómo esta persona llega a donde está y por qué. Es el detective que tiene que trazar las pistas del supuesto delito cometido. Son muchos sombreros que tiene, ¿verdad? La gente en las películas o en la prensa quizás ve al abogado que se para frente a un juez y esa alocución que uno hace ante un juez a favor de su cliente, ese es la culminación de un largo proceso de entrevistar al cliente, de conocerlo, de conocer a su familia, de ir a los lugares importantes para él o ella, de hablar con testigos. Es lo que se ve públicamente, es la culminación de mucha preparación. Así es que, para contestar tu pregunta, creo que sobre todas las cosas un puertorriqueño, un abogado, y también como intimaste, el trabajo más importante ahora mismo es el de padre de una niña de 4 años, que le da otras perspectivas, incluso con la cuestión laboral y con la cuestión de ser abogado. No, y te quiero encomiar porque pues tengo varios compañeros que saben que ibas a estar aquí hoy. De las cosas que más resaltan de ti es esa, que eres bien papá. Sí, en las redes lo más que se puede apreciar de Leo Aldrich es que está disfrutando la paternidad. La disfruto mucho. Pienso a veces que esperé muy tarde porque fui padre a los 40, pero la verdad es que antes de eso pues me quería comer el mundo, quería hacer todo lo que podía, pero llegó el momento y estoy muy complacido, muy feliz con todo lo que ha pasado en lo personal. Así es que sí, eso es parte importante, porque también a veces uno trae su humanidad a sus casos, y cuando tengo un cliente que está encarcelado y tiene una hija de 4 años como yo y me dice que, ¿verdad?, que va a perderse su crianza, pues uno se afecta en lo emotivo. Claro. Así es que lo llevo muy presente en todas las facetas que trabajo, incluyendo la de ser abogado. ¿Y a qué te estás dedicando actualmente, Leo?
Pues lo más que estoy haciendo es viendo casos criminales federales, tanto en Nueva York como en Puerto Rico. Acabo de salir de un juicio muy complejo en el Distrito Sur de Nueva York, que como ustedes saben es uno de los distritos más importantes porque es la corte más antigua federal que tienen los Estados Unidos. Y pues son casos que el gobierno suele llevar bajo el estatuto RICO, el RICO Act, el Racketeering Act, que pues es mucho más fácil para los fiscales porque es una conspiración y pues en la conspiración, en la ley de conspiración, como diría Residente en otros tiempos, se vale todo, ¿verdad? Y pues esos casos son muy complejos. Muchas veces los fiscales no tienen idea que una de las luchas principales son con el mismo cliente, ¿verdad? Que a veces uno le está tratando de persuadir de que haga algo porque conoce la evidencia, porque ha visto esta película muchas veces. Y pues esa parte, esa entrevista, esa relación con el cliente es algo que nadie nunca va a conocer si no ha sido abogado criminalista. Es más, les digo más, que nadie nunca va a conocer en el sistema penal, porque hay muchos jueces y muchos fiscales que no tienen la más mínima idea de lo que es bregar con una persona con retos de salud mental, con inmadurez de que tengo 20 años y me viene a hacer una propuesta de que yo acepte culpabilidad y esté preso 40 años, cuando eso yo no lo puedo concebir, si eso es el doble de lo que yo he vivido. Voy a salir a los 50 y pico de años, ¿cómo es eso posible? Y esa relación muy delicada, muy importante que se establece entre el abogado y el acusado, es bien difícil de lograr. Y cuando se logra, el cliente usualmente sigue los consejos. Y no siempre está dentro de sí. Por ejemplo, les puedo contar un caso que el cliente quería coger un acuerdo y la ganga no se lo permitió. Wow. Y pues entonces él se va a juicio sabiendo la evidencia que había y pues el resultado es que acaba siendo, ¿verdad? Él estaba muy complacido, muy contento porque creo que es la primera vez que en su vida vio a alguien pelear por él, luchar por él. Pero pues el resultado es que va a tener que ahora hablar con su familia a decirle cuál es la consecuencia ¿verdad? Del rumbo que tomó. Y saliéndonos un poco del libreto, y es que comentaste que incluso has tenido que trabajar con casos de personas que tienen situaciones de salud mental. ¿Cuál es tu escape, Leo? Bueno, para que esto emocionalmente no te drene. Que me gusta mucho lo que hago. Hay que cuidarse también, ¿verdad? Después de unos juicios largos donde uno tiene tensión, está pendiente al jurado, está pendiente al cliente, está pendiente a los demás abogados si hay más de un coacusado, pendiente al juez, pendiente a la prensa si hay prensa. Es drenante, pero yo no lo cambiaría por nada del mundo. A mí es lo que me gusta, es lo que me apasiona y la verdad es que a estas alturas es lo que uno sabe hacer, ¿verdad? Así es que el escape, la gente me dice, ay, tú ves este programa de Law and Order, o tú ves, lo menos que tenga que ver con esto, si no tiene que ver con derecho criminal, de hecho le escapo, le saco el cuerpo a cualquier, porque además que uno empieza a hablar con el televisor, eso no es así, objeta. Y pues uno no se lo disfruta porque te lleva al trabajo de nuevo. Y no solo que es fake, sino que dice, no deberías hacer esto. Y pues no es algo que me apacigüe los ánimos. Pero sí, yo te diría que eso, que lo que el escape es disfrutarse mucho el trabajo, sabiendo los retos que conlleva, sabiendo que no es lo que quizás mejor paga en el derecho, en el mundo del derecho. Pues la satisfacción de que uno está ayudando a alguien
con su libertad, no con su dinero, ni su patrimonio, ni sus intereses laborales, sino con lo más preciado que tiene un ser humano, que es la libertad. ¿Verdad? Y esto entra aquí lo político, pero y mi repelillo a que el Estado pretenda quitarte a un individuo la libertad o incluso la vida. La vida, porque hay casos de pena de muerte que se van a ver cada vez más este cuatrenio. Uh-huh. Así mismo, y Leo, te pregunto, ahora sí entrando ya directo al tema por el que le invitamos hoy, cuando hablamos de crímenes de cuello blanco, ¿a qué nos referimos? Pues mira, la mejor descripción de un crimen de cuello blanco la da un colega abogado que es como un mentor para mí. Me dice, los crímenes de cuello blanco son casos corporativos con penas de cárcel, esencialmente. Un criminal de cuello blanco es un caso corporativo cuya consecuencia de uno no prevalecer puede ser el presidio para sus representados. Es muy distinto a la violencia, las armas, la droga, que son los crímenes que uno, ¿verdad?, usualmente piensa cuando piensa en casos criminales, federales, estatales. Porque los casos de cuello blanco, y esto es una cuestión de clase y cuestión política también, los casos de cuello blanco suelen ser perpetrados por personas adineradas y con accesos. La diferencia entre un joven que entra con un revólver a un banco y un contable que se apropia ilegalmente del dinero de una corporación es esencialmente educación y acceso. Están buscando lo mismo, pero uno lo hace burdamente con violencia y con intimidación, el otro lo hace con artimañas y con conocimiento. Pero el que hizo el fraude contable, muy probablemente, según nuestro ordenamiento penal, va a enfrentar unas consecuencias mucho menores que el que entra a un banco y amenaza a punta de pistola a funcionarios y auspiciadores del banco, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser, porque queremos evitar la violencia y la castigamos, pero realmente se busca el mismo propósito, que es enriquecerse. Lo que pasa es que el de cuello blanco, cuello blanco viene el término, ¿verdad? De gente que tiene el cuello blanco, que tiene camisas como la que yo tengo puesta, que son profesionales, ejecutivos y tienen una educación y unos accesos. Hay dos escuelas de pensamiento, ¿verdad? Una de ellas es que, espérate, te graduaste de buenas universidades, tienes oportunidades de empleo y tú estás incurriendo en una actividad delictiva por greed. Ayúdenme aquí con el español, por avaricia. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto si tienes accesos académicos, accesos laborales? Estás haciendo esto por avaricia. Y eso hay algunos que piensan que debe ser punible a mayor nivel que el que está haciendo un acto delictivo más burdo, más violento, como el ejemplo que les doy de entrar a un banco con una pistola, porque ese muchacho probablemente no tiene los accesos, no tiene las oportunidades que el otro. Así es que, nada, esa es una escuela de pensamiento que dice que el crimen de cuello blanco debería ser castigado más severamente, ¿verdad? Porque la persona no tiene realmente una necesidad de cometer el acto. Y eso es una escuela de pensamiento que está muy presente. La otra, que es más ortodoxa y que es la que prevalece en este momento, es, pues sí, es un crimen detestable, es un crimen mayor, es un crimen grave, pero las penas son menores porque nunca estuvo en riesgo realmente la seguridad, la integridad física de una persona. Y pues no vamos a punirlo, no vamos a penalizarlo de la misma manera. Así que esas son ¿verdad?, las dos principales escuelas de pensamiento que existen. ¿Y a cuáles de las dos te inclinas? Yo honestamente pienso que los crímenes no violentos, yo no veo por qué una persona debe ser privada de su libertad por un crimen no violento. Entiendo, ¿verdad?, todo lo que dije, porque de hecho simpatizo con que cómo es posible que alguien que tenga todos esos accesos, todas esas oportunidades, haya incurrido en eso cuando no tiene necesidad, mientras que el muchachito está vendiendo droga en la esquina porque necesita
necesita dinero y no tiene las oportunidades. O sea que veo esa discrepancia. Pero yo personalmente pienso, y esto es una opinión no muy popular, yo pienso que, salvo rarísimas excepciones, un crimen no violento debería ser castigado con pena de reclusión de la libertad. De que alguien vaya a la cárcel por un crimen no violento, a mí se me hace difícil concebirlo. El ordenamiento penal no está de acuerdo conmigo, evidentemente. Pero, pues, ¿verdad? Alguien que cometió un error, yo creo que hay otras maneras de castigarlo civilmente, que tenga que pagar el triple de lo que robó, que no pueda acceder a puestos gubernamentales, que tenga unas privaciones de lo que puede acceder en términos de los servicios, de privilegios que puede tener gubernamentales. Creo que hay otras maneras de atenderlo y resarcir a la sociedad o al individuo afectado, que no necesariamente se logra con una pena carcelaria, mucho menos con una pena carcelaria tan larga como algunas han sido. Yo sé que en Puerto Rico especialmente hay un hartazgo, la gente está harta de la corrupción. Y pues la respuesta es que se pudra en la cárcel. Pero hay que tomar caso a caso. Y bueno, nada, obviamente indigna desde el punto de vista cívico, como puertorriqueño, cuando uno ve a un político que dice, espérate, tú tienes todos los accesos, tú tienes todo acceso al poder, acceso al dinero, tuviste educación, ¿por qué estás haciendo esto? Pero de nuevo, cuando eso sucede, yo creo que se debe penalizar y no necesariamente pienso que largos términos de prisión lo evitan, porque si vemos, ha habido corrupción por mucho tiempo y las penas siguen siendo las mismas y más y más y más, y sigue habiéndolo. Lo mismo con la droga. Yo cuando veo a mis amigos de la DEA y a algunos fiscales, les digo, oye, ¿cómo va la guerra contra las drogas? Porque eso no es real. Eso no se arresta uno, viene el otro. Llevo haciendo esto 15 años y cada 6 meses hay un indictment nuevo de un residencial y se llevan a 100 muchachos y al mes siguiente se llevan a 40 más y siguen habiendo. O sea, nada, desde un punto de vista, ¿verdad? No quiero sonar cínico, pero cuando uno lo ve tanto tiempo, uno dice, esto no está funcionando. Esto no está funcionando para atender el problema de la droga. Por lo menos en el asunto específicamente de la droga, que es un mercado que está allá afuera. Distinto es las armas, ¿verdad? Las armas de fuego, porque atentan directamente contra la dignidad o sea, contra contra la vida, contra la libertad, porque pues, se permite hacer secuestros y ese tipo de cosas. Así que creo que las armas sí se pueden visualizar de manera distinta a las drogas puramente. Pero trajiste el tema de corrupción, Leo, y ya mismo voy a la pregunta, pero el problema está es que a veces eso puede traer efectos colaterales que sí pueden repercutir en una persona, como por ejemplo en la salud mental de alguien, porque hay muchas personas que se han ido de Puerto Rico a Estados Unidos por la corrupción, que no la aguantan, a pasar depresiones en Estados Unidos. Hay personas que dicen, mira, no tolero esto, y de hecho sufren de sus facultades mentales por los eventos de corrupción que han habido. Que entonces, en base a ello, ¿qué propondría Leo Aldrich específicamente para poder reformar a una persona que es corrupta? Bueno, yo no sé si alguien se marcha del país por la corrupción. Yo sí creo que hay una frustración general y que ve, por ejemplo, que no hay un sistema de electricidad estable, que no hay una educación digna, y simultáneamente a eso ve que hay políticos que incurren en actos de corrupción y se frustran y dicen, esto no hay quien lo arregle, esto no va a funcionar, y eso propicia esa migración de la cual tú hablas. Así es que sí, entiendo tu punto. Y coincido. Y esa persona, a mi modo de ver, no debería ser contratado en el gobierno en el futuro, no debería ser electo por ley, debería estar impedido. Y creo que eso existe, ¿verdad?, en la legislación, que no pueden contratar, no pueden... y hay casos extremos en que yo sí pienso que tiene que haber un término de reclusión
de libertad, pero no creo que 8 años de presidio, 5 años de presidio sea la respuesta para esto. Claro. No quiero sonar que soy blandengue o flojo contra la corrupción, pero No, es que lo que pasa es que no veo cómo eso ayuda a nadie, ni a la sociedad, ni a la persona que fue, ¿verdad?, detectada haciendo este tipo de actividad. Y ese es mi parecer, ¿verdad? En casos que son no violentos, yo pienso que tiene que las partes buscar una y otra vez la manera de resolverlo con la mínima reclusión a la libertad del individuo posible. La libertad del individuo tiene que ser el bien primordial, el bien tutelado primordial, y así lo dice las constituciones nuestras. Así que nada, para mí es bien importante siempre velar por eso. Y Leo, te quiero, ya que estamos hablando de eso, estábamos hablando de las diferencias que hay entre los crímenes de cuello blanco y pues tal vez entre los crímenes tradicionales. Uh-huh. ¿Quiénes son las víctimas en estos tipos de delitos? ¿O no hay víctimas? O sea... Bueno, eso es una gran pregunta, porque hay dos tipos, ¿verdad? Dos modalidades principales de este tipo de crimen de cuello blanco. Está el qué sé yo, el controller de una compañía que todos los meses, poco a poco, se tumba 1,000 pesitos, 1,000 pesitos, 1,000 pesitos. Y como es una compañía que tiene un revenue mensual de $100,000, pues 1% de eso, 1,000 pesitos, pasan desapercibidos. ¿Cómo dices? Pecata minuta, cosita mínima. Pero va acumulándose, y lo haces por 5 años, te tumbaste 60,000 pesos. Pues ahí la víctima es clara, ¿verdad? Es la compañía. Hay una víctima clara de carne y hueso que es la compañía. Es más esotérico y más difícil de establecer cuando son los políticos, porque están manejando un presupuesto de millones y millones de dólares. ¿Verdad? La víctima es el pueblo, la sociedad, pero no es una víctima tan directa como cuando es una compañía, ¿verdad? También es más difícil, y estamos aquí haciendo este podcast en Guaynabo, y aquí fue Ángel Pérez. Sí. Ángel Pérez, cuando hay un caso de que el que quiere el contrato que yo le puedo dar me da dinero a mi campaña política o a mi persona, la víctima ahí no necesariamente es la sociedad, si es que el trabajo se hace, ¿verdad? Si es que el trabajo que contrata el corrupto se hace. La víctima es la otra compañía licitadora que no ganó la licitación de buena fe, La buena pro. La buena pro, gracias, licenciada. Esa es la víctima. Si Alberto y yo vamos a licitar y Alberto cometió unos actos de corrupción dándole chavo al alcalde para alcanzar ese contrato, y él sí realizó el trabajo y lo hizo bien, la víctima real no es el pueblo. La víctima es la otra compañía licitadora que no pudo competir de tú a tú porque Alberto estaba truqueando. Así que para mí es importante eso, descifrar quién es la víctima, y por eso es que le di tanto énfasis a tu pregunta. Porque en los crímenes de cuello blanco sí tienen víctimas, y a mi modo de ver la mejor manera de resarcir esas víctimas es pagándole lo que se les privó y poniéndolos en la misma posición o mejor posición que si este acto no hubiese ocurrido. Decía antes que hay excepciones. Bernie Madoff, por ejemplo, es claro, un esquema de muchos años que se limpió miles de millones de dólares de los ahorros de mucha gente. Pues ahí hay algo que hay que hacer que involucra la libertad. Pero nada, esa es mi postura muy personal. El 90% de la gente no la comparte. Pero cuando uno ve, ¿verdad?, y atiende casos de armas y drogas y crímenes de índole sexual
y matanzas y asesinatos y racketeering, pues uno inevitablemente cuando llega a un caso de un fraude bancario no puede evitar decir, pero si esto bendito, vamos a... ¿verdad? Y no quiero minimizar Claro, lo claro. grave que puede ser, pero Sí, uno sí, dice, pero sí. espérate, esto no está en el mismo... No es una persona que es evidentemente un peligro para la sociedad. Es un peligro quizás ser control de una compañía, no debe ir cerca, pero no necesariamente debe estar privado de su libertad por largos periodos de tiempo. Y hay muchos jueces que pueden entender eso, pero del mismo modo les vuelvo y les digo que hay muchos jueces que dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Estudiaste aquí, estudiaste allá, nunca te faltó nada, tenías estas oportunidades. ¿Qué pasó? Y eso yo creo que es una pregunta que cualquiera que enfrente un caso de cuello blanco se tiene que hacer esa pregunta. Si es que de verdad quiere salir relativamente bien de su caso. Y específicamente, Leo, en cuáles, ¿verdad? Sabemos que a esto es lo que te dedicas, pero ¿qué tipo de crímenes de cuello blanco son los que atiendes comúnmente? Todo, Todo. todo. Hay de todo tipo. Hay fraude a aseguradora, hay fraudes contables, hay fraudes más creativos, más criollos, de gente que se inventa, que tiene unos accesos a, qué sé yo, que tienen ciertos accesos y oportunidades de inversión, los clásicos esquemas Ponzi, que funcionan muy bien hasta que no funcionan. Y ahí se cae todo el castillo de naipes. Eh, los fraudes son muy creativos. Pueden ser muy creativos. Tenemos algunos muy básicos y ortodoxos, pero hay unos que son muy creativos y que a las autoridades les toma mucho tiempo descifrarlo. A eso voy, también a eso iba mi próxima pregunta, porque si hablamos de fraude, aquí hay que probar el mens rea. ¿Cuán difícil puede ser para las autoridades probar ese mens rea? Yo creo que hay muchas veces que no, que es bien fácil, que el autor del fraude está claramente con toda la intención cometiendo el fraude. De hecho, los casos de fraude es cuando yo te diría que quizás más fácil es probar el mens rea, porque si es un fraude abierto, un fraude ¿verdad? Que la persona sabe que está cometiendo el fraude. El mens rea yo creo que es más difícil probarlo. Yo tuve un caso recientemente en enero en Nueva York de un hombre de nacionalidad chino, que estaba acusado de conspirar para manufacturar fentanilo. Ustedes saben que eso es ahora mismo la principal droga y la administración Trump está tratando de combatirla. Y el jurado decidió que no se configuraba la conspiración para manufacturar fentanilo porque él no había hecho gestos afirmativos y no tenía el mens rea para que se creara el fentanilo. Él vendía unos químicos, según determinó el jurado, vendía unos químicos que sí eran necesarios para la creación del fentanilo, pero él activamente no participó de esa conspiración para manufacturar. Él no dijo cómo se supone que se hiciera en el laboratorio, él no dijo cuál era la fórmula para crear el producto final, él nunca dijo la palabra fentanilo como tal. Así que ahí era más difícil, a mi modo de ver, probar el mens rea. Cuando hay alguien que se hace pasar por un funcionario de gobierno y se inventa un email que parece, ¿verdad? Que tiene las características parecidas a las que tendría un email gubernamental, pues ahí ya denota una intención que me parece a mí que es más fácil de probar que en el ejemplo que di del caso de manufacturar fentanilo. Y esta pregunta va dirigida a tanto en la esfera estatal como en la esfera federal, pero ¿qué agencias son las que investigan estos tipos de delitos? Porque nosotros sabemos que en Puerto Rico, pues, el Departamento de Justicia puede ser una agencia, pero tal vez la OIG, la OEG, ¿qué agencias? Pues es curioso, a nivel federal es bien curioso, siempre me ha llamado la atención que el servicio secreto tiene a su cargo
monitorear cierto tipo de fraude, incluyendo fraude económicos de cierta índole. Así es que el servicio secreto, contrario a lo que es verdad, uno piensa que el servicio secreto solo se dedica a proteger funcionarios, claro, diplomáticos, que también esa es su labor, incluyendo al presidente. También el servicio secreto en ocasiones está, ¿verdad? Tiene la tarea de trabajar con la detección de ciertos fraudes, especialmente con lo que tiene que ver con dinero. Así es que eso es una de, ¿verdad? También tienes al FBI. El FBI es parte esencial de detectar fraude. El IRS, cuando se trata de asuntos de naturaleza contributiva, a veces se empareja con el FBI. Hay una serie de agencias que están a cargo de eso a nivel de Puerto Rico. Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, OIG, que tú la mencionaste. ¿Cuál más podría ser? La oficina del Contralor no tiene poder de verdad, no tiene poder de mucho, excepto de referir, y ha habido referidos que acaban en procesamientos penales. Así es que hay un ecosistema, ¿verdad? De hecho, está también a nivel de Cuello Blanco, tendrías que lo que es OSIF es importante. A nivel federal, el SEC. Todo lo que cuando es Cuello Blanco hay un ecosistema unos tentáculos bien amplios, y cada cual tiene algo que decir al respecto. No solamente el FBI, no es como la droga en la DEA o el FBI. Uh-huh. En lo económico está el SEC, está el FBI, está el Servicio Secreto. De nuevo, una amalgama del alfabeto. Y actualmente, Leo, conforme a la visión que tienes de la manera en cómo deben ser atendidos estos tipos de delitos, ¿crees que en Puerto Rico se están atendiendo adecuadamente los delitos de cuello blanco? Bueno, a nivel estatal no. A nivel estatal para mí es una locura, honestamente, lo que hay. Porque los delitos de cuello blanco son federales. Los atienden los federales. Uh-huh. Y yo no recuerdo el último que se vio en Puerto Rico, porque por la manera en que está estructurado, hay una división en el Departamento de Justicia que se llama, creo que es la División de Delitos Económicos. Y la División de Delitos Económicos usualmente investiga a políticos. Y cuando los investiga, no puede hacer nada porque existe la oficina del panel del fiscal especial independiente. Sí. Así que lo que hace esa división y los fiscales de esa división es investigar, y no procesan después de que se investiga el caso. Y los mejores fiscales siempre van a ser los que investigaron el caso, porque se conocen el caso, y a veces son medios peligrosos porque están enamorados del caso y tienen gringola. Pero suelen ser, si son personas razonables, suelen ser las personas mejor ubicadas para llevar esos casos, porque lo conocen de arriba y abajo. Saben lo que hay, saben lo que no hay. Y ese no es el caso con la División de Delitos Económicos. Estos fiscales se fajan, se investigan el caso, y al final lo que hacen es un informe a la OPFEI diciendo: creo que debes o no debes investigar esto. O sea que son casi oficiales jurídicos. Y pues sin restarle mérito, porque claro, no pretendo minimizar su trabajo, ni mucho menos. Pero pienso que desde un punto de vista de procesamiento criminal se pierde mucho cuando eso es lo único que puedes hacer por diseño. Y creo que por eso es que vemos tanto que los crímenes de cuello blanco se procesan federalmente mucho más que en lo estatal. ¿Crees entonces que es necesario el FEI como quiera? No, yo pienso que el FEI no debe existir en la manera en que está ahora mismo. Sí, porque conforme a lo que acabas de explicar, es innecesario entonces. Nosotros que aquí nos tratamos de copiar de tantas cosas de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia Federal, cuando tiene un conflicto grande, como por ejemplo que existe un posible procesamiento penal contra el presidente, que pasó 2 veces, convocan lo que se llama un special prosecutor, que es
dirigido específicamente para esa única situación, no una entidad que existe todo el tiempo y que ocupa espacio y recursos y que tiene fiscales bajo contratos onerosísimos y que tienen pellejo en el juego. Que quiere decir eso, que aunque son gente en su mayoría muy proba, muy recta, la realidad es que hay un incentivo como fiscal para tú continuar un caso porque tú estás recibiendo una compensación por hora. Si yo pierdo la BP, pues, y veo la vista preliminar y pienso que debo ver la BPA, yo voy a ser compensado en mayor grado por ir en alzada. Lo mismo, si pierdo un asunto y voy al apelativo, puedo hacerlo 5 veces, 6 veces si tengo un incentivo económico, yo como fiscal especial independiente, de hacer eso. No digo que lo están haciendo por esa razón, pero las apariencias son importantes en el derecho y a nivel de la cosa pública. Y yo pienso que la OPFEI, que sí nació teniendo una razón de ser muy específica, Cerro Maravilla en Puerto Rico y la figura del Special Prosecutor en Estados Unidos con Nixon y Watergate, pues ahora mismo no hace falta esa estructura como está diseñada, porque en caso de que se requiriese procesar a un legislador de envergadura o a la gobernadora o a un funcionario de alto nivel, podrían convocar a una figura, a un special prosecutor, llamar a un fiscal con unas cualidades, ¿verdad?, de integridad, de ética, probo, una persona con mucha experiencia, y pagarle una buena compensación y darle un equipo, pero no tener la estructura permanente. Además, que yo pienso que esto debería ser para algunos casos, no si el legislador lo cogieron borrachito, porque eso no necesariamente lo que se busca con la figura del Special Prosecutor o la OPFEI es que el Ejecutivo no procese a los integrantes del Ejecutivo para evitar, ¿verdad?, una apariencia de que somos todos del mismo equipo, ¿verdad? Conflicto. O tampoco evitar que estoy yendo contra un legislador que es mi check, mi balance, ¿verdad?, en el sistema republicano de gobierno, mi contraparte, y pues quiero hacerle daño político, si es de mi partido o no, pues lo que sea. Y eso se puede evitar con esa figura sin el FEI. Y también para ciertos casos, no tiene que ser, ¿verdad? Si cogen borrachito a alguien, pues eso puede llevarlo el Departamento de Justicia. Claro. Pero si es algo que es malversación de fondos como parte del trabajo, de la labor, pues yo pienso que ahí sí debería haber una figura externa, que no tiene que ser la OPFEI. Pero no me pongan a hablar de la OPFEI porque puedo estar... Porque lo que pasa con la OPFEI, mira, es que en Puerto Rico, que somos una colonia, hay 2 entidades que pueden procesar al individuo. Ya no es el Departamento de Justicia solamente. Porque hay un caso reciente del Tribunal Supremo, de hecho, que yo estoy en ese caso, que represento a uno de los acusados, que es un ciudadano privado. Es un ciudadano privado que no está acusado de conspirar con ningún funcionario público, que no está acusado junto con ningún funcionario público, que no está acusado de haber actuado en conjunto, en concierto y común acuerdo con un funcionario público. Nada de eso. Es un ciudadano privado particular. Y el Tribunal Supremo resolvió que la OPFEI puede procesar a un ciudadano privado sin que ese ciudadano haya actuado en concierto y común acuerdo con un funcionario público, sin haber conspirado con ese funcionario público y sin haber estado tan siquiera en discusiones con un funcionario público. Y pues para mí eso es peligrosísimo, porque ahora no tenemos solamente el Departamento de Justicia como ente de procesamientos penales, sino también a la OPFEI, que bajo lo que ha resuelto el Tribunal Supremo puede ir en contra de cualquiera de nosotros. En contra de cualquiera de nosotros, el FEI puede ir. Ese es el Estado de Derecho actual. Y para mí eso me vuela la cabeza. Definitivamente. Y lo digo haciendo el disclosure de que yo tengo
O sea, de que yo estoy involucrado en el caso. Para que, o sea, no es un análisis. Es lo que pienso realmente. Coincide lo que pienso con que estoy abanderado con mi cliente. Pero desde un punto de vista jurídico, pues me parece peligrosísimo que una jurisdicción tan pequeña tenga dos entidades que pueden procesar a un individuo privado. Sí, no, y definitivamente, y esto también trae un problema, como usted menciona, o sea, de cuestión de uso de fondos públicos, o sea, si nos pudiésemos ahorrar, porque los FEI no es gratis, o sea, como usted dice, se tiene que contratar cuando tenemos ya un departamento que está blindado con fiscales y fiscales buenos, porque hay fiscales buenos. No, por supuesto. Claro que sí. Así que, como una cuestión de política pública, pues también preocupa. Ahora sí, yendo entonces un poco más al tema, ¿dónde es que están tipificados? Porque hemos hablado de jurisdicciones estatales, jurisdicciones federales, pero ¿en dónde es que se tipifican los delitos de cuello blanco? ¿A nivel estatal tenemos disposiciones? ¿A nivel federal? Sí, a nivel federal está en el título 18 del Código Penal, la mayoría de ellos. A nivel estatal hay muchos de ellos tipificados en el Código Penal. Hay algunas leyes especiales que atienden los asuntos, ¿verdad?, de la regulación bancaria y ese tipo de cosas. Pero los delitos principales de cuello blanco están en el Código Penal, tanto en el Código Penal estatal como en el Código Penal federal. ¿Y por qué decidiste establecer una práctica en Estados Unidos, Leo? Bueno, mira, yo empecé mi práctica legal siendo defensor público en Brooklyn. Y pues siempre tuve un vínculo profesional con la ciudad, con Nueva York. Y de ahí pues ingresé en el panel de abogados bajo el Criminal Justice Act en el Distrito Sur de Nueva York. Y pues lo mismo en Puerto Rico. Así que fue porque empecé mi carrera allí y mantuve un vínculo profesional allá. Y lo mantuve por estímulo intelectual, porque allí hay unos grandes casos, ¿verdad? Los fraudes, ahí está Wall Street, o sea que los fraudes son de gran nivel. Lo mismo, ¿verdad? Los casos de crimen callejero, por llamarle de alguna forma, a los clásicos armas, drogas, pues también hay casos muy grandes, igual que en Puerto Rico. Así es que mantengo lo mejor que puedo, pues, la práctica en ambas jurisdicciones. Y sí es un reto intelectual, logístico. Así que fue en primera instancia por el estímulo intelectual de estar expuesto a otra forma de ver el derecho, otros jueces. Y pues no lo voy a negar, pues el dinero también. La compensación. Claro. No, y para mí esta conversación ha sido sumamente interesante y he aprendido algo nuevo, porque usualmente cuando yo pensaba en delitos de cuello blanco, pues yo me imaginaba Wall Street, me imaginaba estas estafas corporativas, pero según lo que usted nos está conversando, también pudiesen caer los políticos con malversación de fondos, y eso es algo que para mí es nuevo, no lo visualizaba. Sí, claro. O sea, los llamados crímenes de cuello blanco tienen un montón de vertientes. Y está, como dije, el contable que poquito a poquito se tumba unos chavitos mensuales de la compañía de la cual es controller, porque le dieron las llaves y eso pasa. Está el político que busca explotar su poder y lo vimos aquí en el municipio de Guaynabo, lamentablemente. Y lo vemos con el insider trading. Yo sé lo que le va a pasar a la acción de Apple mañana, porque tengo información. Estoy en la junta de Apple, o soy un funcionario de alto nivel de Apple, y sé que mañana van a anunciar que los nuevos iPhones no funcionan, y sé que eso va a tener una caída en la bolsa de valores de esa compañía, y vendo todas mis acciones. O sé que mañana viene un anuncio de que revolucionaron el mercado y compro porque sé que van a subir mañana. Eso también es una modalidad de un crimen de cuello blanco que se da mucho allá en Nueva York. Así que es un mundo aparte. No, y ahora que hablas de tecnología, ¿has visto crímenes de cuello blanco que envuelvan uso de inteligencia artificial? No, aún no.
pero estoy seguro que está a la vuelta Eso de va la por esquina. ahí. Sí, por eso digo que ahí sí que va a ser otro boom, porque con Sí, esto de sí. inteligencia artificial están los deepfakes y todo. Pero la ley, el ordenamiento legal siempre está 3, 4, 5 pasos atrás de la tecnología, de la realidad. O sea que yo creo que va a haber que rehacer mucha legislación y revisitar mucha legislación, incluyendo estatutos penales, para atender el AI, la inteligencia artificial. Y eso, ¿verdad? Eso es un asunto más legislativo, más de política pública, que no lo veo realmente en la discusión diaria de Puerto Rico, pero sin duda eso está muy próximo a suceder. Y específicamente en cuanto a los modos de extinguir las penas impuestas, ya nos comentaste que mayormente esto se atiende a nivel federal. Pues a nivel federal, ¿cuáles métodos hay para extinguir las penas en estos tipos de delitos, más allá de lo que es la reclusión? Bueno, a nivel federal hay algunos delitos y hay algunos delitos de índole de cuello blanco. Por ejemplo, hay uno que se llama Aggravated Identity Theft, que es el robo de la identidad agravada, que tiene una penalidad mínima de 2 años de cárcel. Una penalidad fija de 2 años de cárcel. Es decir, que se tiene que cumplir. Que la única forma de que no se dé esa penalidad es que se desestime ese cargo. Hay otros cargos que no tienen una pena mínima y que el juez o la jueza en su discreción puede dar probatoria, puede dar confinamiento en el hogar. Hay un sinnúmero de opciones que no necesariamente conllevan presidio. Hay unas guías de sentencias federales que no son mandatorias. Desde el 2005, ya hace 20 años, hay un caso que se llama Booker, US versus Booker, que dice el Supremo Federal que es una intromisión indebida de parte de la legislatura decirle a los jueces cuál es la sentencia que tienen que imponer. Y, ¿verdad? Le pueden decir cuál es el estatuto, cuánto conlleva, pero las guías son las guías. Las guías dicen, pues, la recomendación es de 12 a 18 meses, pero la jueza puede darle menos de eso, o puede darle más, por supuesto. Pero yo si tengo, ¿verdad?, una crítica, es que los jueces federales no se enamoren de esas guías. Esas guías las hicieron unos burócratas, no electos en Washington, que no tuvieron que, como ellos, ser nombrados por un presidente, ser confirmados por un senado, que tienen su trabajo de por vida, ¿verdad? Así es que sepan el poder que tienen y que echen hacia un lado esas guías. Esas guías muchas veces son algoritmos mal diseñados. Y pues mi experiencia a veces es un poco... me choca y me molesta porque a veces yo tengo un cliente con unas circunstancias muy particulares y un crimen particular, y tengo ese mismo cliente con las mismas circunstancias y el mismo delito en Nueva York y en Puerto Rico. Y en Puerto Rico hay más apego a las guías de sentencia, mientras que en otras jurisdicciones no tanto. Y por eso mi llamado, muy respetuosamente, porque yo postulo ante ellos todos los días. No quiero que piensen que es una falta de respeto, porque no lo es. Muy respetuosamente mi comentario es que las guías de sentencia no son mandatorias, que son unos algoritmos creados por unos burócratas no electos en Washington, y que se vayan por debajo de la guía, que nada va a pasar, que nada malo va a pasar, y que eso es lo que sucede la mayor parte de las veces en otros distritos. Y Leo, te pregunto, estos tipos de casos, ¿los peritos son comunes o...? Sí, muchas veces sí, y se puede convertir en algo muy engorroso y muy aburrido para el jurado. Porque estás hablando de unos expertos, unos peritos en contabilidad forense, Dios mío, imagínate, tú sabes,
Qué terrible para un jurado. En mi experiencia, la narrativa más simple es la que gana. El cuento más sencillo es el que logra prevalecer. Y si, ¿verdad?, uno se mete demasiado en ese mundo técnico de los detalles, a veces es importante para un propósito apelativo o para mantener un récord limpio, pero el jurado hay que siempre tener presente que no los puedes perder, que están ahí. Yo siempre estoy bien pendiente de... Mi meta es que ese jurado entienda lo que yo estoy haciendo, entienda mi teoría. Así que para contestar tu pregunta, sí, son comunes porque usualmente tiene que ver con asuntos de contabilidad, con asuntos de... Si es insider trading, pues tiene que ver con el comportamiento de los mercados y la bolsa. Así que sí, y obviamente se convierte en ocasiones en una guerra de peritos. El perito de la defensa dice esto, el perito de la fiscalía dice lo otro. Hablando ahora a sinceridad. A sinceridad. Vamos a ver. ¿En los juicios se tienden a ver o hay más casos que se van por acuerdo con fiscalía? Bueno, yo te puedo hablar de las estadísticas. A nivel federal, el 98% de todos los casos criminales se transan mediante alegaciones preacordadas. Esa cifra en el 1980 era de apenas 80%. Ha subido dramáticamente. Y la razón por ello son varias. La razón principal son los mínimos mandatorios. Cuando tú tienes un cliente que enfrenta 10 años, 15 años de un mínimo mandatorio, pues hay un incentivo grande para que esa persona busque negociar su caso y buscar 5, 6, 7 años, 4 años, lo que sea, que vaya por debajo del mínimo mandatorio al que se expondría si va a juicio. La otra razón es porque los abogados ya no se preparan. Muchos de ellos no tienen las destrezas para ver un juicio. Y no digo todos, por supuesto. Hay grandes abogados litigantes en esta jurisdicción. Pero cuando uno no ve un juicio en 10 años, 15 años, pues eso es un problema grande. Y creo que esas son las dos razones principales. Que hay un incentivo grande en la ley para buscar acuerdos y que se ha perdido en gran medida las destrezas de ir a juicio. Y eso es una realidad que no es endémica de Puerto Rico. Estoy hablando a nivel de todo el sistema federal a través de todo Estados Unidos. Y yo soy creyente de que los juicios hay que verlos. Si el cliente está en la posición de que quiere ver un juicio, hay que verlo. Hay que verlo y hay que morir en la raya. No, y te lo digo, y estoy de acuerdo contigo, porque en mi caso yo también litigo en lo federal y he tenido personas que me han dicho, clientes, pero es que los abogados en lo federal lo que hacen es entregar. Es que es verdad, tienen razón. Pero es que tienen razón. Esos clientes que dicen eso, tienen razón. Estadísticamente tienen razón. El 98% de los casos criminales federales son alegaciones preacordadas. Eso no significa que un buen arreglo sea mal lawyering. Al contrario, un buen arreglo le puede salvar años de vida a una persona. Pero en mi experiencia, los buenos acuerdos que yo he conseguido es porque los fiscales saben que yo veo el juicio. Que vamos para adelante. Porque ese leverage no lo tiene aquel abogado que haya indicado o mostrado que no tiene el interés, la disposición o el tiempo de ver un juicio. Pero a tu pregunta, sí, esos clientes tuyos tienen razón. Pero también los clientes, ninguno quiere ir a juicio. No. Por eso, o sea, que va de las dos vías. Y los fiscales lo saben. Y se ponen votos, se ponen vagos en ocasiones porque saben que el 98% de probabilidad es que su caso no vaya a ir a juicio. Y entonces cuando va para juicio están ahí, espérate, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Claro, estoy generalizando. No todos los fiscales son así, no todos los abogados son así. Pero se da mucho. Y uno puede entrar en un ciclo muy pasivo, haciendo buen dinero, y nunca ver un juicio. Pero y entonces, si le tuvieras que hablar hoy en la cámara
a esos compañeros que litigan en lo federal? ¿Qué tú le puedes decir a esos compañeros que van a estar viendo este episodio para que no se pongan votos? Se lo he dicho privadamente y de frente, y, ¿verdad? Yo no soy quien para decirle a nadie cómo llevar su práctica, y cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo, o sea, cada caso es un mundo. Puedes tener a alguien que tienes un caso excepcional y sabes que puedes triunfar, y el cliente te dice, yo no aguanto esto, yo no lo voy a hacer, yo no voy a poner a mi familia a través de este proceso. Y ahí, pues, lo mejor que uno puede hacer es buscar un arreglo. Y también hay casos que el cliente está frito, porque uno ve la evidencia, el cliente, yo voy para juicio. Pues cumpla el deseo de ese cliente, llévelo a juicio, déle un juicio digno, con todas las protecciones, y nunca subestime a los jurados. Yo he aprendido que los jurados, la mayor parte de las veces, la sabiduría colectiva, cuando tú juntas a 12 personas de la sociedad con sus experiencias y sus vivencias y su sentido común, muchas veces tienen razón, y no se puede subestimar esa inteligencia colectiva que hay. Se unen después de ver una evidencia, después de ver un caso, y hablan. Y ese es un sistema imperfecto, pero yo le doy gracias a Dios que ese es el sistema que tenemos. Yo en cualquier momento me he hecho mi suerte con un jurado, porque será un sistema imperfecto, pero es ese jurado, ese grupo de personas, el que decide, ¿verdad?, si alguien es culpable o no culpable. No es un funcionario no electo, no es un funcionario que quiera ganar una elección diciendo Alberto es culpable, qué duro yo soy contra la delincuencia. Son 12 personas elegidas más o menos aleatoriamente, que tienen un deber cívico de evaluar una prueba. Y en mi experiencia, se lo toman en serio. Los buenos jurados que yo he tenido se lo toman en serio. Se lo toman muy en serio. No, yo comparto, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque lo he vivido. Tan reciente tuve un caso que teníamos vista en BP, y yo le recomendé a la clienta que fuéramos a ver la BP, porque en realidad que por lo menos los testigos que iba a traer el fiscalía en ese momento, como ustedes saben, en etapa de vista preliminar, no existe el derecho al descubrimiento de pruebas. Posterior, salvo que sea evidencia exculpatoria. Yo le recomendé a la clienta ver la vista, pero pues la clienta me preguntó, mire, ¿cuáles son las salidas? ¿Cuáles son los escenarios? Le dije, bueno, está el no causa, en cual fiscalía tuviese derecho a ir en alzada. Y a mí sería yo sí, tendríamos que seguir. O si se determina causa, pues vamos a juicio. Pues entonces, fiscalía nos hace una oferta muy buena. Y pues era un delito de 10 años, terminó pagando una multa de 400 más la pena especial, que creo que son $100. Eso es una victoria. Eso para mí es una victoria. Por eso no me dolió tanto, pero... Y yo no puedo sentarme aquí y decir, hay que ver todos los juicios, porque eso sería irresponsable. Claro, y sabemos que eso no fue lo que... Y sería irresponsable, pero sí yo creo que una vez el cliente le exprese a usted su deseo de ir a juicio y usted haya hecho sus buenos oficios de tratar de persuadirlo de que se declare culpable, si es que usted entiende que se debe declarar culpable porque ve la prueba. Si el cliente ya dijo que ese es su deseo, usted tiene que tener las destrezas y la preparación para ir para adelante. Claro. Y yo creo, ¿verdad?, que es como los generales que han ido a la guerra, que han visto lo que es la guerra. Yo le digo a mis clientes en ocasiones, yo sé lo que es la guerra. Por eso los generales, los grandes generales, muchas veces le aconsejan a los presidentes, no vayamos a la guerra. La guerra es dura y las consecuencias son muy duras. Pero esos generales saben ir a la guerra y saben ganar la guerra. Así es que nada, el juicio es una guerra y las consecuencias pueden ser muy duras. Pero hay que estar listo para allá. De eso se trata, por lo menos lo criminal federal y estatal, las dos. El derecho penal, desde un punto de vista del abogado litigante, esa es su principal herramienta. Y te pregunto, Leo, ya volviendo como tal al eje central,
Ya hablando como tal de los delitos o los crímenes de cuello blanco, ¿cuáles son los factores que contribuyen y que has podido ver en tu práctica que mayormente son los que contribuyen a que las personas incurran en este tipo de conducta delictiva? Que es fácil. Es fácil. Y es como cuando uno va rápido por la autopista, no te van a coger la mayor parte de las veces. A mí me gusta ir rápido. Y no te van a coger la mayor parte de las veces. Y una vez un policía me detuvo. Le digo, oiga, oficial, pero aquel iba más rápido, mucho más rápido. Me pasó ahí, ¡zoom!, volando. Y me dice algo muy cierto. Me dice, listen, esto es como cuando uno pesca. Hay muchos peces, uno tiró el anzuelo, cayó uno. Y pues los crímenes de cuello son los que los cogieron. Los que los cogieron porque es fácil si tú eres de nuevo una controller en una empresa que la empresa le ha dado toda la capacidad financiera y la prerrogativa financiera y todos los meses echa un poquito para el lado para ella, ¿verdad? Es fácil. Así que, número uno, es fácil. Número dos, hay una posibilidad alta de que no te cojan. Y creo que esos dos factores combinados, pues, hacen que esto continúe. Y dinero fácil siempre va a ser un incentivo para... Dinero fácil siempre va a ser un incentivo para, como dice en inglés, cut corners. Y Leo, te pregunto, aquí en Puerto Rico, o sea, ¿ves mucha incidencia de crímenes de cuello blanco? No tanta. No tanta como... O sea, la proporción de delitos federales en Puerto Rico, y vi esta estadística hace poco, aquí es casi todo... Y para ser justo, en la mayoría de los distritos es casi todo drogas y armas. Drogas y armas, drogas y armas, drogas y armas. Hay un poquito de delitos sexuales. Hay un poco de fraude. Pero casi todo el bread and butter, como dicen por ahí, es drogas y armas. En Nueva York hay más fraude, pero es porque allí es el centro económico, ¿verdad? Hay tantas compañías, ahí está la bolsa de valores allí, hay un montón, hay un ecosistema gigante. Bueno, es la ciudad capital financiera del mundo, junto a Londres, ¿verdad? Hay ciertos centros financieros, entre ellos Nueva York, Londres, y pues por eso se da eso más. Pero el abogado criminalista que se dedica exclusivamente a ser abogado criminalista en lo federal, lo más que va a haber, drogas y armas. ¿Y cómo podemos prevenir, ¿verdad? Y esto ya para las víctimas. ¿Cómo puede una persona prevenir ser víctima de un delito de cuello blanco? De los tantos que hay, si pudieras, por ejemplo, puedes poner hasta un ejemplo. Wow. Mira, hay crímenes de cuello blanco que sí son indignantes. Los viejitos, las víctimas vulnerables. Pues esos son más complicados, ¿verdad? Y yo creo que hay campañas educativas que ha comenzado el gobierno, que son justas y que son necesarias, que a las personas de mayor edad no compartir sus datos personales con nadie, ser muy desconfiado cuando... A mí me han llamado, mire, para que tenga una oferta. Tengo amigos abogados que los han llamado porque se meten en alguna página, qué sé yo, que no deberían meter, alguna página pornográfica, digamos, y le dan a clic algo y los llaman, mira, que tú hiciste esto, que la manera para evitar que esto llegue a mayores es que tú me des un dinero. Eso pasa todo el tiempo. Su cuenta de ATH móvil ha sido bloqueada. Correcto. Y entonces, pues hay que estar con ojo avisor, por supuesto. Y las campañas educativas con respecto a las personas de mayor edad que los timan, pues yo creo que hay que darle duro a eso y hacer unidades ¿verdad?, especializadas en procesar el caso. Ya no tanto, ya eso acabó, ¿verdad? Es la prevención, como tú señalaste, es campañas educativas para prevenir que eso pase. Se da también timos de los hijos a los padres, que es bien triste. Sí. Y los padres
ya viejos, pues ¿qué van a hacer? Tienen que escoger entre procesar a su hijo o, ¿verdad? Pues que aceptar que lo timaron. Eso es bien duro. Yo creo que emocionalmente, ya en las postrimerías de tu vida, ver que tu hijo o hija te tomó por tonto y tú tienes esas dos opciones, o denunciar a tu hijo o, o dejarlo ahí y aceptar que fuiste víctima de que tu hijo te... Es muy duro eso, es muy duro. Así que mi consejo sería eso, continuar campañas educativas y tener ojo avisor, tanto corporativamente, tener redundancia, que no sea, aunque sea una compañía pequeña, familiar, que haya por lo menos 2 o hasta 3 personas que puedan ver la misma data, y las redundancias son importantes. ¿Qué significa eso? Duplicidad de esfuerzo. Que si quizás va a haber veces que una persona, individuo 1, va a hacer el mismo trabajo que individuo 2, pero qué bueno porque se chequean y se balancean. Y ese tipo de controles creo que se tienen que implementar en muchas compañías que operan, que nacieron chiquitas y se han expandido, no han puesto en vigor esos controles. Lo veo porque tengo un cliente que empezó así mismo, chiquito, se expandió y lo timaron. Lo timaron. Una persona con control sobre las finanzas de esa compañía se apropió de un dinero. Leo, y te pregunto, como analista, sé que has tenido la oportunidad de cubrir varios casitos, en cuanto a políticos cometiendo estos tipos de delitos de cuello blanco, ¿qué si alguno de los tantos que estamos viendo, pues, lamentablemente recientemente, te han llamado la atención? Bueno, pues yo tengo un gran amigo que es un excepcional abogado criminalista, se llama licenciado Francisco Rebollo, que lo deben invitar aquí, sería interesante Seguro que sí. tenerlo aquí. Él representó a la ex representante Tata Charbonnier, y él dijo en una comparecencia pública que dijo que el político o la persona famosa en Puerto Rico no tiene una presunción de inocencia. Porque rápido los medios y los comentaristas y hasta a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, decimos, se fastidió. Y como que hay un morbo, ¿verdad? De ver este tipo o tipa que estuvo arriba, coger el cantazo. Eso yo creo que es naturaleza humana. Ver a alguien muy arriba, la tragedia de verlo caer. Y creo que es muy difícil que esas personas tengan una presunción de inocencia válida. Para contestar tu pregunta, ¿cuál me ha llamado la atención recientemente? Pues todos los legisladores que están allí, no... Tienes a Néstor Alonso. No había volviendo a lo que decíamos filosóficamente antes, ¿cuál es la necesidad? Tienes poder, tienes acceso, tienes estudios, tienes... ¿por qué? Porque yo sé que no es una vida de lujo, porque el salario es un salario que, aunque es competitivo, puedes hacer más. Si eres abogado, puedes hacer más en la calle. Pero si esa es la realidad, pues váyase a la industria privada. No sé qué piensas de esto, pero una vez yo dije, pero ¿y cómo es posible? Estaba Jorge de Castrofón dando una entrevista. Y él comenta que muchas veces esto ocurre porque te ponen a firmar cosas que tú ni sabes lo que estás firmando. ¿Qué tú piensas de eso? A veces él dice que es sin querer que incurren en esto. Bueno, ese no fue el caso de Jorge. No fue el caso de él, pero él estaba diciendo en la entrevista que eso es lo que a veces pasa. Que tú firmas cosas que no te das cuenta. No sé en no sé en qué contexto el ex representante dijo eso. Puede pasar que no haya, ¿verdad? Un préstamo, no haya una intención de uno firma un sucedió mucho con el SBA y el PUA y todo esto, que gente pensaba que eran, ¿verdad? Que eran candidatos a
y eran elegibles para ciertas ayudas. Y en ese momento el gobierno, la narrativa y el mensaje era: agárrenlo, que esto es para ayudar, que este fondo están disponibles, cójanlo. Y la gente, pues, en ese momento de tanta tensión, quizás firmó cosas sin tener una intención de defraudar a nadie. O sea que sí se puede dar. O sea que, de nuevo, no sé cuál fue el contexto. Él estaba como exhortando a los políticos a que leyeran todo lo que le dan a firmar sus ayudantes. Porque estaba diciendo que en ocasiones tú firmas documentos que te pueden ocasionar líos legales, pero que tú no tenías la conciencia sobre ellos. De nuevo, no sé a qué se refería, pero ese no fue el caso de Jorge. y le tengo mucha estima en lo personal. Me parece que es una persona, ¿verdad? Afectuosa y que ha reconocido sus errores después de su tiempo de preso. Pero ese no fue lo que le pasó a él ni a otros legisladores que, ¿verdad?, que estuvieron involucrados en asuntos de esa naturaleza. Claro. Lamentablemente. No, y a nivel ético, nosotros, por ejemplo, como abogadas y abogados, o sea, muchas veces hacemos trabajos con otras compañeras y compañeros y las mociones hay que leerlas igual porque van con la firma de uno estampada. Así que en ese aspecto, pero Leo, te pregunto, en este tipo de casos, estos tipos de clientes que tú tienes, ¿en algún momento has tenido algún miedo por tu vida si el caso no sale como tú quisieras? No, pero sí entiendo la razón de ser de tu pregunta, porque ha habido abogados criminalistas que los han matado, los han asesinado. Sí. Y me refiero a un caso muy conocido, ¿verdad? El de Farinacci, que pasó eso, ¿verdad? Lo asesinaron. Y yo, ¿verdad?, entiendo de dónde viene la pregunta y es un concern legítimo. Y he tenido abogados de mucha experiencia que han venido a donde mí y me han dicho: mira, necesito que me representes a mí con el cliente que tuve, porque tenemos unas diferencias, sean de índole económico, ético, lo que sea. Así que sí se da. Te digo, es una profesión compleja, difícil. Y nada, sí, o sea, la pregunta es muy válida y sí se da. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado de tener un temor por mi vida o por mi integridad física. Sí he querido no representar más a la persona. Sí he querido, ojalá que se acabe esto ya. Ojalá que contrate a otra persona, porque no hay un clic. O sea, que sí sea a lo que te refieres. Pero no ha llegado a eso, gracias a Dios. Pues nada, Leo. Nada, Leo, de verdad que queremos darte las gracias por... yo me lo he disfrutado muchísimo. Este ratito de verdad que ha sido un gusto. Por habernos dado la oportunidad de estar aquí, porque nuevamente, repito, yo sé la agenda tan cargada que tienes y de hecho te agradezco porque en lo personal yo no me dedico a lo criminal y he aprendido bastante contigo hoy. Me alegro, gracias por eso. Yo creo que uno de los sombreros que tienes profesor, ¿verdad? Lo tuve hace un tiempo, pero por la falta de tiempo. Claro. Sí, la falta de tiempo le quita a uno. Siempre he estado interesado en la cátedra, pero es la falta de tiempo y que los estudiantes que he tenido son muchachos y muchachas muy competentes que yo no les quiero quedar mal. Claro. Pero ¿y qué dice, profe, en este caso? No quiero quedarme nunca. Así es que por eso, pues, tengo eso en pausa hacia ¿verdad?, un futuro. Bueno, pero para nosotros hoy ha sido un honor, de verdad que sí, un manjar. Gracias a ustedes. Tenerte aquí y mejor, siempre estamos acostumbrados a verte en televisión, así que tenerte de frente pues es un privilegio y gracias. Te lo agradecemos inmensamente. No, yo agradecido a ustedes por el ratito y porque hayan emprendido este proyecto, ¿verdad? Que creo que tienen el respaldo de Microjuris. Sí. Y pues les deseo lo mejor. Es encomiable lo que están haciendo para... Nos educamos unos a otros. Yo creo que uno de los había un abogado que decía: it's called the practice of law because you have to practice it. O sea, el derecho hay que practicarlo, no es solamente en los libros. Yo aprendo mucho hablando con colegas y teniendo esa experiencia. Oye, ¿qué tú harías en este caso? Y siempre cojo ideas con los años también.
el ego, si uno lo sabe poner a un lado, que es difícil porque tenemos que tener ego para hacer lo que hacemos. Uno tiene que tener confianza en uno mismo y uno tiene que tener un ego. Pero si uno en ocasiones lo sabe dejar a un lado y escuchar a otros colegas, uno se convierte en mejor abogado todavía. No, y que en esta profesión particularmente, yo siempre lo he dicho, el abogado es como un problem solver. No todo el tiempo vas a tener la respuesta para un asunto. Así es. Y hay que definitivamente el compañerismo es algo que hace falta. Y de hecho, por eso es que creamos el podcast, pero es más bien para eso, para crear una comunidad de abogados que nos podamos nutrir semanalmente con distintos temas. No, y que uno se siente también... ¿cómo se llama? Se siente... Cuando te consultan algo, te sientes... validado, que tu opinión validado y feliz de que me reconoce que uno dice, pues claro, déjame contarte lo que yo haría. Porque uno se siente precisamente como acabas de describir. Así es que ese compañerismo que tú señalas, a mí en mi práctica, yo estoy en una oficina con grandes colegas abogados que yo en cualquier momento digo, oye, ¿qué tú harías aquí? Y siempre, aunque no haga lo que ellos me sugieren, digo, es buena para la próxima. Así que, Leo Aldrich, muchas gracias. Gracias, Leo, a todas las personas que semana tras semana nos apoyan. También queremos darle las gracias. Recuerden dar like a nuestras publicaciones, suscribirse, darle a la campanita. Ahora también, como dijo Alberto al inicio, estamos en Spotify. Esperamos que nos apoyen y que les guste este episodio que grabamos hoy para ustedes. Muchas gracias. Gracias, chicos.